Buenos días, Iglesia Admirable Consejero. Me da mucho gusto estar delante de ustedes y en esta ocasión nuevamente tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos viviendo tiempos de mucha dificultad, de muchas pruebas, y es necesario que reforcemos nuestra fe. Es necesario que recordemos dónde está puesta nuestra fe. En estos días podemos estar confiando en muchas cosas, podemos estar confiando en nuestras propias habilidades, podemos estar confiando en las autoridades inclusive de nuestro país. Pero es necesario que reflexionemos dónde debe estar puesta nuestra fe. Hoy es un día muy importante para nuestra vida como cristianos. Las tradiciones en estos tiempos nos llevan a recordar y celebrar en este día particularmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana que transcurrió, recordamos seguramente muchos de los eventos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy particularmente celebramos la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios instruye para nuestra vida. Y hoy quisiera hablarles de lo que es la fe en Dios. Podemos tener fe en personas, podemos tener fe en objetos, y quiero hablar de confianza o de fe, son sinónimos. Entonces vamos a pensar en esto. Vamos a pensar en los principios de la fe. Permítame iniciar con una breve definición que la misma palabra de Dios nos entrega a través del libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 11, muchos lo conocemos. Hebreos capítulo 11, el versículo 1 solamente. Dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dicho en otras palabras, y para poder entenderlo un poco más claramente, la certeza de lo que se espera es estar seguro de que lo que habrá de venir va a llegar, sin objeción alguna. No habrá que esperar más nada y no habrá que pensar en ninguna otra cosa más que estar seguro de que eso que estamos esperando que llegue va a llegar. Eso es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Estar plenamente convencidos que aunque no estamos viendo las cosas materializadas o tangibles en este momento, consideremos que son hechas y que son hechas por promesa de Dios. Así es que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, este es uno de los principios fundamentales, saber qué es la fe. Ahora, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Les voy a invitar que vayamos al Salmo 91. Si tienen su Biblia, por favor, ténganla a la mano. La vamos a usar y vamos a estar leyendo varias porciones de la palabra para precisamente fortalecer nuestra fe, que es lo que es más importante en estos tiempos. Busquen por favor el Salmo 91 y dice así, de esta manera, los versículos 2 y 6. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Voy a seguir leyendo una porción porque es un salmo hermoso. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad
que en medio del día destruya. Un hermoso salmo de confianza, un hermoso salmo escrito para que nosotros tengamos un recurso para fortalecer nuestra propia fe. Bien, entonces en el entendido que fe y confianza son sinónimos, déjenme ilustrarles un poquito lo que vamos a estudiar con una breve historia. Voy a ser muy breve en esta ocasión para que tengamos tiempo de asimilar lo que estamos platicando. Esta historia tiene que ver con un padre y su hijo, su pequeño hijo. El hijo, obviamente, confiando completamente en su padre, este le lleva a una mesa, lo coloca arriba de la mesa y le dice: salta. Este niño no saltó, obviamente, porque sabía que si saltaba se iba a lastimar, pero el padre, haciendo uso de labor de convencimiento, le dice: ven, salta, yo te tomaré en mis brazos. Después de mucho tiempo de convencimiento, el niño finalmente salta y el padre da un paso hacia atrás y el niño cae al suelo. El padre se acerca al niño, le sacude, le levanta, le limpia las lágrimas del rostro y le dice: esto es para que no confíes en nadie. Esta ilustración, esta historia es un poquito ruda, un poquito fuerte, pero nos ayuda a comprender que el depósito de nuestra confianza no debe de estar en nadie más que en el Señor. La enseñanza es no confiar en nadie más. Vayamos, por favor, al libro de Jeremías. Y veamos una porción que es muy interesante y nos ilustra de una manera contundente qué significa tener confianza en Dios o qué implicaciones tiene tener confianza en Dios. Busquen por favor Jeremías 17, capítulo 17 del profeta Jeremías. Voy a leer el versículo, un solo versículo. Muchos han escuchado este versículo en la palabra de Dios y nos habla de las implicaciones de no confiar en Dios o de lo que es confiar en Dios. Así ha dicho Jehová, dice el profeta Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La expresión aquí, maldito, es una expresión muy fuerte que tiene implicaciones de consecuencias de no confiar en Dios. Las consecuencias de no confiar en Dios son nefastas. Las consecuencias de no confiar en Dios en principio es confiar en uno mismo y por consiguiente esto trae consecuencias erróneas, consecuencias a veces fatales para el ser humano. Entonces la advertencia es: no confíes en otra cosa más que en Dios, porque de lo contrario las consecuencias podrían ser muy desagradables. Bien. Maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El estar apartado de Dios tiene como consecuencias algunas muy graves, algunas muy complicadas, que son difíciles de superar hasta que no volvemos nuestros ojos nuevamente hacia nuestro Señor. Bien, partiendo de todo esto, vamos a dejar que la sola palabra de Dios nos siga instruyendo, que la sola palabra de Dios nos hable y veamos la enseñanza para hoy, para nosotros en este sentido. Busquemos por favor Segunda de Samuel. El segundo libro de Samuel, en el capítulo número 22. El versículo 31 de este libro dice de esta manera:
En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Recuerden que todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de lo alto, todo lo que viene de su palabra, todo lo que viene que tiene que ver con Dios, es perfecto. Y este es uno de los atributos de nuestro Dios. Él es perfecto y nada de lo que venga de Él puede estar lejos de la perfección. Solamente Él es perfecto. Acrisolada la palabra de Jehová. Y la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es transparente, es clara, es justa. En síntesis, es perfecta. Y si consideramos que esta misma porción nos dice que escudo es a todos los que en él esperan, nos da una sensación de tranquilidad y de paz, porque el escudo es un elemento de protección. Y si nosotros confiamos en la perfección de Dios y en la pureza y perfección de la palabra que de él emana, podemos estar seguros que este escudo nos protegerá de los embates, de las dificultades que nos presenta la vida día tras día. No quiero decir que las dificultades desaparecerán, pero será más fácil defendernos ante las dificultades de la vida día tras día. Bien, vamos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos está lleno de promesas, está lleno de palabras de ánimo, y que es palabra de Dios también. Y como es palabra de Dios, es perfecta y es buena para nosotros. Vamos por favor al Salmo número 9, libro de los Salmos. Y el Salmo número 9, versículo 10, dice de esta manera: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Dónde depositamos nuestra fe? Dice aquí que Dios es refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Muchos han estado angustiados por la incertidumbre de lo que habrá de pasar. Pero miren, si nos apegamos y nos cobijamos a la sombra de la palabra de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, dice la palabra también, es refugio para el tiempo de angustia. Él es nuestro Señor, Él es nuestra fuerza. Salmo 18:2, por favor. Si están tomando nota de esto, tengan cuidado, remarquen ahí en su Biblia, y si tienen oportunidad de reproducir este video posteriormente, háganlo. Estas porciones nos dan mucha fortaleza y mucha tranquilidad en estos tiempos. Salmo 18, versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esto es una acción de gracias por la victoria. Esto es una acción de gracias de parte de David, el rey, por la victoria que Dios le permite delante de sus enemigos. Hoy nosotros podemos decir que Jehová es nuestra roca, es nuestro castillo, es nuestro libertador, es nuestra fortaleza. En Él debemos confiar y solamente en Él. Es nuestro escudo, nuestra protección, es nuestra fuerza, la fuerza de nuestra salvación, es nuestro alto refugio. Proverbios capítulo 3. El principio de la sabiduría, ¿recuerdan? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 3, versículo 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Él es Dios. Confía en Él solamente. Confía en Jehová de todo tu corazón. En verdad. No de dientes para afuera solamente. Confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí, es conveniente hacer uso de tus habilidades, pero no confiar plenamente en lo que tú por sí solo puedes hacer. Si no confías en Dios, en el Todopoderoso, tus habilidades quedan a poco, vienen a menos, y entonces las cosas no saldrán como debieran de salir. Si no confías en Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bien, vamos al libro de los Salmos, regresamos por ahí un poquito más. Libro de los Salmos, capítulo 28. Y los versículos 7 y 8 dicen de esta manera: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y este es un tema muy interesante porque si después de recibir las bendiciones de Dios, de haber manifestado Dios su beneplácito al confiar en Él, al depositar nosotros nuestra confianza en Él, nosotros tenemos una reacción, o es una reacción natural. Nuestra reacción es gozarnos en el corazón y cantar alabanzas, alabarle al Señor en gratitud, porque Él es Dios y porque Él nos da la victoria en medio de la tribulación. Vamos al Salmo 91, por favor. Este es un salmo hermoso. Salmo 91. Y los versículos, solamente el versículo 2, o bueno, leamos el 1 y el 2, dice de esta manera, y es una promesa hermosa. Dice así: que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Continúo leyendo esta porción. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Leímos este salmo al principio porque es un salmo que nos da seguridad y confianza. Este es un salmo precisamente de confianza, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más queremos? Podríamos añadir muchas otras cosas para querer tener seguridad, pero por sobre todas ellas, estar bajo el cuidado del Dios Todopoderoso, del Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que tiene control de todas las cosas, nos da mayor tranquilidad que cualquier otra cosa. Vamos más adelante. Salmo 118. Versículo 8 del Salmo 118. Y miren lo que dice esta porción. Son dos frases únicamente, pero dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Son palabras que están escritas en nuestra Biblia, en este documento hermoso que nos da la directriz para nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios es útil y la palabra de Dios es completamente suficiente para todos los asuntos de nuestra vida. Dice aquí que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar, dice el versículo 9, en Jehová que confiar en príncipes, en autoridades. Mejor es confiar en Dios que en todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Vamos nuevamente al libro de los Proverbios y busquemos nuevamente el capítulo 3 de Proverbios.
Vuelvo a repetir, al inicio, el libro de los Proverbios, dice aquí que son los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo prudente, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Atención, es para todos, chicos y grandes, no solamente para los que ya tenemos cierta edad. Jóvenes, es útil para ustedes. Dice aquí: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, partiendo de ahí, sigamos leyendo. Versículo número 5 y 6 del capítulo 3 de Proverbios. Fíate de todo tu corazón de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué repetimos? ¿Por qué repetimos una vez y tras vez estos principios? Porque es necesario que entren en lo más profundo de nuestro corazón y se arraigue ahí en él y tengamos a la mano el recurso. Vamos a uno de los profetas menores, vamos al libro de Nahum, capítulo 1. Nahum, capítulo 1. Por ahí se les cuesta un poquito de trabajo encontrarlo. Está después de Miqueas, antes de Habacuc, justamente. Dice así este versículo, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Yo te hago una pregunta partiendo de este versículo. ¿Dios te conoce? Desde luego que sí. Pero tiene una relación más cercana cuando tú confías en él. Y el conocer no es simplemente saber de alguien, sino tener un profundo conocimiento de aquel que es conocido. Dios te conoce. Si estás confiando en él, es una realidad esta palabra. Dios es bueno y es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En el consejo de los hombres solamente o en el consejo de Dios? Y el consejo de Dios está en su palabra. El consejo de Dios está en este documento que nosotros tenemos como la Biblia, como la palabra de Dios, y podemos estar confiando plenamente en el consejo que Él nos da a través de ella. Esas son las grandes promesas de Dios. Esas son las grandes cosas que Dios nos revela a través de su palabra. Y ahora, ¿cómo no tener fe en Dios? Si Él ha provisto para nosotros algo que es muy importante y es lo más valioso. Él ha provisto para nosotros la salvación. Mire, si recordamos la historia de lo que Dios ha hecho a través de los años para su pueblo, podemos contar, por ejemplo, que Dios libró vez tras vez a su pueblo de la violencia, de calamidades, desde la salida de Ur de los Caldeos. Dios libró a su pueblo de 400 años de esclavitud bajo el yugo de los egipcios. Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo escapara de la mano del faraón. Dios les llevó a través del desierto por 40 años, dándoles victoria tras victoria, con mucha enseñanza y muchas experiencias que hasta nuestros días
se siguen manifestando en el pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos en el año 2020 después de Jesucristo, después del nacimiento de nuestro Salvador, después de la manifestación humana de Dios entre nosotros. Hoy nosotros somos algo especial para Dios. Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a buscar la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro encontramos una revelación hermosa de lo que hoy nosotros somos para Dios, de lo que hoy representamos para Dios y de lo que debemos de entender y asimilar día tras día, porque no es poca cosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vean lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Enumeremos, por favor. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. Somos un pueblo adquirido por Dios. Él nos compró a precio muy alto, al precio más alto que se podía pagar. En la antigüedad se pagaba la liberación de los esclavos con monedas de plata o de oro. Pero hoy el precio que Dios pagó por nosotros fue el precio más grande que se hubiera podido pagar. Inigualable. El precio fue la sangre de su Hijo. El precio fue la vida misma de su único Hijo, Jesucristo, quien es nuestro Señor. Y todo esto, precisamente ahí, esto que a nosotros nos coloca en esta posición delante de Dios, precisamente en la manifestación del Hijo de Dios en nuestras vidas, por la salvación que Él nos ha regalado. Solo por el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Esa es la manera. Recordemos, y para poder ir concluyendo y que estos días sean unos días verdaderamente de reflexión, ahí en el